Hola, bienvenido a una reunión más del Grupo Cristiano Calle Belén. Hoy domingo 1 de noviembre, el mes más especial del año porque es el mes de la patria. El mes donde todos los panameños celebramos, los que vivimos aquí, que Dios bendiga Panamá. Felicidades Panamá, felicidades. Gracias Señor por todo lo que tú haces por este país y por el propósito que vas a cumplir con todos nosotros en este maravilloso Panamá. Señor, sane nuestra tierra. Bendiciones. ¡Viva Panamá! Amén. Bueno, Wilson, ¿qué me puedes comentar de anoche, la noche de luz? La noche de luz fue impresionante. Estos muchachos realmente se las traen, se hicieron un concierto virtual, se divirtieron sanamente toda la juventud de Calle Belén y varios invitados, ¿no? Sí, ese invitado especial la votaron. La verdad que un mensaje muy importante para nuestros chicos. Fenomenal realmente. Y tenemos los anuncios del mes de noviembre. En el mes de noviembre tenemos varios eventos. El primer evento que quiero comentarles es un invitado internacional que traemos desde España en una conferencia Zoom. Él se llama Juan Varela y Juan Varela es de la institución INFA y nos trae el tema factores de riesgo para prevenir la confusión de identidad en nuestros hijos. Esto es un tema muy de moda. Todos los medios están y las redes sociales atacando la juventud y es cómo prepararlos para recibir estos ataques con sabiduría. Ningún padre puede perderse este mensaje. Exacto, y no solamente los padres, todos los que trabajen con los jóvenes deberían anotarse. Los líderes, maestros, todos los que trabajen en la parte de psicología deberían anotarse. En el correo oficina@callebelen.com. Este sábado 7 de noviembre, 2 p.m. Además tenemos otro evento en el mes de noviembre. Noviembre 14, muy importante. Iglesia Next, de E625, el ministerio que por varios años nos ha traído estrategias para llevar a nuestros chicos a los pies de Cristo. Esta es una idea innovadora, va a ser por Zoom y deben anotarse también en la página web de E625. Para mayores informes, con Vanessa de Rodríguez. Es muy importante que si queremos tener las herramientas de la actualidad, participen de este evento. Es algo que van a salir diferentes de ahí. Y ahora venimos con el plato fuerte de la tarde, por lo que vinimos todos a escuchar la palabra del Señor que hoy nos la trae nuestro amigo y pastor Jorge Rodríguez. Presten mucha atención. Gracias, Wilson y Linet. Qué buena idea celebrar el mes de la patria aquí en Panamá, el mes de noviembre. Y por eso, pues, ustedes han visto que yo he traído mi sombrero típico y mi camisilla también. Felices de celebrar este mes muy especial aquí en Panamá. Y quisiéramos añadir a las palabras de Wilson y Linet que ayer también sábado hubo una actividad muy buena de los niños que se llamó Tarde de Luz y tuvieron invitados, tuvieron un chef invitado, un artista invitado y una persona que les llevó el mensaje de la palabra de Dios. Pero bueno, estamos pues felices de nuevamente contar con la compañía de ustedes a través de este medio virtual. Así que vamos a entrar en el mensaje de la palabra de Dios y con su permiso vamos a dejar aquí nuestro sombrero panameño y empezamos. Bien, no cabe duda que nosotros estamos viviendo tiempos muy especiales, tiempos en los cuales estamos llenos de retos e inclusive de amenazas. Peligra la salud, en algunos la economía, sus funciones laborales o empresariales, y todo esto es parte de retos y amenazas. Pero hay una amenaza adicional, no tan perceptible, y es la amenaza de nuestra vida espiritual. Y en el día de hoy queremos hablar precisamente de eso. Hemos aprendido en este tiempo a poner las cosas
en un mejor orden de prioridades. Mire qué es lo que dice Mateo 6:25, de boca del mismo Señor Jesucristo. Por eso les digo, no se preocupe por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y en este tiempo, en estos 7 largos meses que hemos estado en esta cuarentena, hemos aprendido algo que lo teníamos como un conocimiento previo en nuestra mente, pero no era parte de nuestra vivencia. Que lo más importante es la vida, más importante es cómo vestimos o qué es lo que comemos o qué lujos podemos o no podemos darnos. Pero el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 26, nos habla de otro nivel de prioridad. Escuche cómo lo explica. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea que si la vida, si la salud es tan importante y de esto estamos muy conscientes en estos días, nos cuidamos de no infectarnos, de no debilitarnos, etcétera. Pero mucho más importante inclusive que nuestra vida física, nuestra vida natural, es nuestra vida espiritual, nuestra eternidad. Y de eso queremos hablar en el día de hoy. De una advertencia y 2 consejos que nos trae la palabra de Dios respecto a eso, a nuestra vida espiritual. Y lo primero, que es la advertencia, podemos encontrarlo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Esta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo, a quien él había enviado a Éfeso para que se encargara de esa iglesia y así estuviese pendiente de la administración de ese incipiente grupo de cristianos. 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Ahora, siempre han existido los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Pero a ninguno de nosotros se nos escapa que en este tiempo el asunto es todavía más serio, más grave. ¿Por qué? Porque hay un acceso generalizado, universal, pudiéramos decirlo de esta manera, a través de las redes y los medios de comunicación, a cualquier tipo de maestro, a cualquier tipo de enseñanza. Y por eso entonces hay esta advertencia de Pablo a Timoteo, que debemos entender lo que el Espíritu nos dice, y es que en los postreros días, y estamos viviendo en estos postreros días, muchos apostatarán de la fe. ¿Qué significa la palabra apostasía? Esta palabra se refiere a alguien que se rebela contra Dios, contra las enseñanzas contenidas en su bendita palabra. Eso es lo que es un apóstata. Pero además de eso, es interesante entender que un apóstata no es cualquier persona, sino una persona que ha conocido la verdad. No se puede hablar de un apóstata de alguien que nunca ha sido expuesto a las verdades que están en el Evangelio o que nunca ha creído esas verdades del Evangelio. Aquí se está refiriendo a alguien que creyó, inclusive caminó en estas verdades. Para algunos, estos apóstatas nunca fueron verdaderos creyentes. Hay otros que dicen que sí lo fueron, pero que se apartaron. Sea cual sea la respuesta a esto que todavía muchos están discutiendo si eran o no verdaderos cristianos o no, lo cierto es que ellos estuvieron dentro de lo que era el ambiente cristiano, que ellos profesaron creer lo que la palabra de Dios enseña y de repente se apartaron totalmente de la verdad expuesta en la palabra de Dios.
en Efesios capítulo 4, versículo 13 en adelante, el Señor nos habla a través de Pablo. Esta es una carta también escrita por Pablo acerca del propósito del cuerpo de Cristo. Y es que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y dice luego en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, la advertencia es que nosotros estemos anuentes que hay falsos maestros y hay falsas enseñanzas y que por lo tanto hay una responsabilidad de parte nuestra de identificarlos y cuidarnos de estos excesos, de estas cosas que pudieran llevar a una persona a apartarse de los caminos de Dios. Veamos ahora lo que sería un primer consejo que la palabra de Dios nos da a este respecto. Y es acerca del fundamento, donde nosotros estamos parados, qué creemos realmente. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, es una carta escrita también por el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay un solo fundamento posible para el cristiano. Y ese fundamento se refiere precisamente a el Señor Jesucristo, lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Ese es el único fundamento verdadero, el único fundamento para el cristianismo. Ahora, en el caso de una edificación, usted puede tener el edificio más hermoso, construido con los mejores materiales, diseñado de la mejor manera, pero que esté fundamentado en un terreno que no es apto. Entonces usted tiene como resultado que esa casa, ese edificio tan hermoso se puede venir abajo, porque lo más importante es precisamente el fundamento. Y esto es lo que le está advirtiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y lo dice de la siguiente manera en el versículo 12 de 1 Timoteo capítulo 4. Ninguno tenga en poco tu juventud. Se lo está escribiendo a un hombre que los estudiosos dicen que tenía de 34 a 35 años de edad, un hombre joven. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, y menciona 6 cosas aquí, de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es tan importante que nosotros como cristianos constantemente nos examinemos y estemos seguros de dónde está nuestro fundamento. Dice el Señor mismo Jesucristo que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo estás tú en cada una de estas 6 áreas que Pablo le llama la atención a Timoteo? Y yo quisiera reparar en la primera, porque dice así, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra. Algunos entienden que el apóstol Pablo se refería que él debía ser ejemplo en su manera de hablar. Pero a mí me encanta este versículo y esta parte, porque yo veo aquí también que el apóstol Pablo le dice, cuida las cosas que tú enseñas. Y se está refiriendo a la buena enseñanza, a ese fundamento sobre el cual nosotros debemos estar establecidos. Y luego entonces se refiere a la conducta, el amor, el espíritu, la fe y la pureza. Pero más adelante, en este mismo capítulo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es que en el versículo 12 él habla de cómo debía conducirse Pablo. Él tenía que tener cuidado de él. Pero en este versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
¿Y qué se refiere el apóstol Pablo aquí de la doctrina? Pues la doctrina no es otra cosa que la enseñanza contenida en la palabra de Dios. Así que el consejo que le da Pablo a Timoteo es que él tenga mucho cuidado, sea muy celoso de guardar esa sana enseñanza que se constituye como el fundamento eficaz para construir nuestra vida o ir edificando nuestra vida en Jesucristo. En días pasados, nosotros, y creo que el resto del mundo fue testigo, de un líder religioso que mencionaba que, en otras palabras, para resumir, todos somos hijos de Dios. Bueno, ahí hay un buen ejemplo de que nosotros debemos fundamentarnos es en lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque el Señor claramente lo establece quiénes son realmente los hijos de Dios. Hijo de Dios no es solamente una persona porque respire y ande y se mueva y funcione en este mundo natural. Un hijo de Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios, lo que el fundamento de la palabra de Dios nos enseña, en Juan 1:11 dice de la siguiente manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es la enseñanza que nos trae la Biblia, la palabra de Dios. Y claramente aquí nos dice que para ser un hijo de Dios, primeramente esta persona tiene que haber recibido al Señor Jesucristo como eso, como su Señor y su Salvador. Y luego creer en el nombre de Jesús. Así que es muy fácil que usted diga, bueno, hijo de Dios somos todos, pero eso no está de acuerdo al fundamento de la palabra de Dios. Y por eso es que el primer consejo de Pablo a Timoteo es esto, que él tiene que estar muy pendiente del fundamento, porque ningún otro puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, Jesucristo, lo que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora al segundo consejo de la palabra de Dios, y esto tiene que ver con poner los ojos en Cristo. Y para eso vamos a Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este segundo consejo tiene una continuación con lo que primero decíamos. Lo primero que hablábamos era de la necesidad de que nuestro fundamento fuera Jesucristo. Bueno, este nos habla de que nuestra mirada tiene que estar en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire que esto es bien importante, porque dentro de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros que hoy pululan entre las redes y los videos y los YouTube y los canales de cable, hay muchos que tienen enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Hay, por ejemplo, algunos que hablan de que tenemos que pactar con Dios. Eso lo hemos visto muchas veces. ¿Y cuál es la idea detrás de esto? Que si tú quieres un favor de Dios, tú tienes que darle por adelantado cierta cantidad de dinero a Dios. Y esto está en contra totalmente de lo que la palabra de Dios nos dice, porque todo lo que recibimos de Él es por su gracia. Así que nosotros no tenemos que darle nada a Él para que Él en cambio nos dé a nosotros. Si Él nos dio absolutamente todo a nosotros a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ahí hay una de esas enseñanzas tan erróneas que hay, y por eso es necesario poner
nuestra mirada en Jesucristo. Así que ahora nosotros no estamos dependiendo si el que lo dijo tiene un título de profeta o de apóstol. No importa. No importa el título que él mismo se haya otorgado. Lo importante es que nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Cristo. No porque lo dice tal o cual persona lo vamos a creer. Eso no puede ser así. Hoy en día hay tantas enseñanzas, como le digo, que están apartando a personas que han conocido inicialmente la verdad. En Mateo 23:8 hay otra de la cual quiero hablar, y es acerca de lo que se conoce como la teología de la paternidad. Ahora hay personas que dicen, bueno, yo soy el padre espiritual de ustedes y por lo tanto de aquí en adelante me tienen que tratar a mí y referirse a mí como su padre. Fíjense lo que claramente dice la palabra de Dios en Mateo 23:8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Más claro no puede estar la palabra de Dios. Entonces, no es que ahora ya usted no le va a decir papá a aquel que junto con su mamá Dios usó para traerle a este mundo. Ese es su padre. Ni usted va a dejarle de decirle maestro o profesor o doctor a aquella persona que le enseña en su escuela, en la universidad. No se refiere a eso. Aquí se está refiriendo es a la relación espiritual que uno pudiera llegar a tener de dependencia con una persona precisamente en el ámbito de la congregación de los cristianos. A eso se refiere, que nosotros no debemos estar usando esos títulos que ahora mucha gente se pone y que prácticamente es obligatorio que le llamen así. De eso es que se está tratando la palabra de Dios. Entonces, aquí se nos habla de examinarlo todo, absolutamente todo lo que usted recibe, examínelo conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y si es correcto, entonces usted lo puede aceptar. Y quisiera hablarles del caso que aparece en Hechos capítulo 17 de los creyentes en Berea. Resulta ser que Pablo y Silas y con algunos otros cristianos habían estado predicando en Tesalónica y hubo problemas porque los persiguieron, los metieron en la cárcel. Bueno, querían hacer desastres con estos cristianos, pero dice el versículo 17:10 del libro de Hechos que los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea, esa era una localidad cercana, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero escuche bien, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo puede un cristiano darse cuenta que una enseñanza que esté recibiendo está bien o está mal? Pues sencillamente conociendo la escritura. Y aquí hay un llamado para que nosotros seamos personas diligentes en estudiar y escudriñar la palabra de Dios. En los grupos de hombres de Calle Belén estamos fielmente leyendo la palabra de Dios cada uno individualmente todos los días. Y esto es con el propósito de conocer la palabra de Dios. Y que en un momento dado, cuando alguien venga a decirnos algo, lo comparamos con lo que la palabra de Dios dice y en eso tendremos confianza. Y esa será la forma en que nosotros ponemos nuestros ojos en Jesucristo. Finalizando, una palabra final, lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:21. Dice así, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ese es el consejo de Dios para nuestra vida. Que pongamos nuestro fundamento en Cristo, que pongamos nuestros ojos en Jesucristo y además que examinemos todo para retener aquellas cosas que son buenas. Y finalmente, el Dios de paz dice, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Termina diciendo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra que nos anima a ponerte a ti como fundamento y además a poner nuestros ojos en ti. Te pedimos, Señor, que podamos ser como esos cristianos de Berea que lo examinaban todo para ver si estaban conforme a la Escritura. Ahora queremos pedirte por nuestra nación, por Panamá, en este año mes de la patria, que tú nos bendigas, que nos libres de toda peste, de todo virus, Señor, que nos ayudes a salir adelante en victoria, en el nombre de Cristo Jesús, y que guardes a cada uno de nosotros y de nuestros familiares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Wow, qué hermosa palabra. La verdad que Dios nos manda un mensaje especial para cada uno de nosotros día a día, y eso nos llena nuestro corazón y nuestro espíritu. El Señor habla, así como dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En estos días estaba yo en una duda, en una situación de una decisión, leí la palabra y literalmente sentí que me habló. Así que gracias, Señor, por eso. A continuación, una alabanza por nuestro grupo de música del Calle Belén. Bendiciones. Hasta luego.